Amén. Este día continuamos compartiendo aquel ciclo de mensajes que habíamos empezado durante muchas semanas atrás. El título del mensaje este día es Perdona para ser perdonado. Estuvimos examinando la oración conocida como la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, y en los versos 14 y 15 tenemos el complemento de aquel mensaje que Jesús inició en el verso 9. Leamos entonces estos dos versículos. Dice así Jesús: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Entonces, este es un versículo complementario a la oración del Padre Nuestro. Yo sé que muchos de ustedes se han quedado simplemente en el versículo 13, pensando que allí terminaba la oración del Padre Nuestro, pero aquí Jesús está ampliándonos, está explicándonos los versos 12 y 13, nos está dando a entender lo que realmente significa este principio del perdón. Dijimos que Dios nos enseña muchísimo a través de la palabra el perdón. Y dijimos también que el perdón es uno de los temas centrales, fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Amén. El perdón es algo sublime, maravilloso, el corazón mismo del Evangelio de Jesucristo. Sin el perdón el hombre nunca entraría en una relación con Dios. Sin haber sido perdonados por Dios, no estaríamos alabando a Dios, no estaríamos levantando nuestras manos y diciéndole gracias Señor, o tú eres nuestro Padre. No tendríamos esa relación de padre a hijo. Sin el perdón de Dios eso no hubiera sido posible. Sin el perdón de Dios el hombre tendría que pagar el precio de su propio pecado. ¿Y cuál es el precio de su propio pecado? La condenación eterna, la muerte eterna, el infierno eterno. Sin el perdón de Dios tendríamos que pagar ese precio por nuestros pecados. Pero el perdón de Dios trajo libertad a nuestras vidas, trajo salvación a nuestras vidas. El perdón de Dios, amados, es la única manera de ser liberados de la condenación eterna. El perdón de Dios. ¿Cuántos pueden disfrutar de ese perdón este día en sus vidas? Amén. No solamente nos libera de la condenación eterna, pero también el perdón de Dios trae libertad a nuestras vidas, nos libera de la culpabilidad de nuestro día a día, de nuestro presente. Este día quiero que abran su corazón. Yo sé que Dios tiene una palabra específica para ustedes, simplemente abran su corazón. El amor, dice la Biblia, cubre multitud de pecados. Y el amor está estrechamente relacionado con el perdón. Nadie que ama puede tener falta de perdón en su corazón. Si tú dices que amas, tienes que perdonar. Si tú perdonas es porque amas. ¿Amén? ¿Cuántos aman? Eso significa que ustedes son perdonadores. ¿Cuántos perdonan? Eso significa que ustedes aman de verdad. Vamos a examinar algunas de las razones, amados, pero antes veamos el primer libro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, verso 8, hablándonos acerca de este principio que el amor cubre multitud de pecados. Dice así la Escritura: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. El amor es el que cubre infinidad de pecados. Por amor nosotros podemos perdonar a aquella persona que nos ha ofendido. Perdonamos el pecado de la ofensa en contra de nosotros. ¿Saben por qué lo hacemos? Por amor. Así como Dios por amor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso el apóstol Pedro aquí nos dice que el amor cubre multitud de pecados o de faltas. Solamente por amor. El amor permite que nosotros podamos perdonar las faltas cometidas en contra nuestra. Las ofensas que la gente comete en contra de nosotros es el amor. Eso es lo que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro en este caso nos está diciendo, que el amor cubre multitud de faltas. Saben que el perdón demuestra que nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Cada vez que estamos expresando perdón, estamos manifestando la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Y cada vez que nosotros rechazamos el perdonar o nos negamos a perdonar, no estamos manifestando la naturaleza de Dios. Entonces, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que manifestar la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Este día vamos a examinar algunas de las razones
por las que nosotros debemos perdonarnos unos a otros. Porque aquí en el verso que examinamos en Mateo 6 nos habla acerca de una condición. Si tú perdonas, dice, serás perdonado por el Padre. Si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco el Padre Celestial te perdonará a ti. No sé si han meditado con seriedad sobre este pasaje de la Escritura, pero es realmente importante. Entonces te preguntas, ¿por qué tenemos que perdonar? En principio porque es una virtud del cristiano, de aquel que ha nacido de nuevo. El perdonar es una virtud, amén. Tenemos que ejercitar esa virtud nosotros como creyentes. Si tú eres nacido de nuevo, si tú naciste en esa naturaleza de Dios y tienes a Cristo en tu vida, tienes la capacidad de perdonar. ¿Qué dice la palabra en Mateo capítulo 5? Examinemos los versos 43 y 44. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús está diciendo, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Pero los rabinos judíos habían enseñado lo que aquí dice el verso 43. ¿Qué han enseñado los rabinos judíos en aquel tiempo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto está fácil, ¿verdad? Es fácil odiar a los enemigos y amar a los amigos. Y eso es lo que los rabinos judíos habían enseñado. Por cierto, enseñanza de la que mucha gente se agarró hasta este día. Le da más razón a los rabinos judíos la gente que a las palabras de Jesús. Jesús dice, ama a los que te maldicen, bendice a los que te maldicen. Amén. Perdona a aquellos que te ofenden. Simplemente preguntémonos, ¿acaso hemos olvidado lo que se nos ha perdonado a nosotros? Pregúntese cada uno de ustedes, ¿acaso ya han perdonado o acaso han olvidado tan pronto cuánto se les ha perdonado a ustedes? Yo no olvido cuánto se me ha perdonado. La deuda que se me ha perdonado es una deuda muy grande. Por eso mismo tengo consideración y debo perdonar todos los días a mis ofensores. Cuando no perdonas te pones por encima de la autoridad de Dios. Esto es algo que tal vez nunca has considerado, porque al no perdonar tú dices que tu autoridad es superior a la autoridad de Dios. Tú piensas que tu conocimiento es superior, que tu justicia es superior, es mayor a la justicia de Dios, porque Dios dice perdona de manera infinita. Y tú al no perdonar estás creyéndote más justo que Dios. ¿Y saben qué significa ese acto? Significa idolatría. Vale decir, te estás idolatrando a ti mismo, te estás poniendo por encima de Dios al no perdonar las ofensas de las demás personas hacia ti. Te adoras a ti mismo como si fueras Dios y estás usurpando el lugar de Dios. Esa es la seriedad del asunto de la falta del perdón, amados. Usurpamos el lugar que le corresponde a Dios. Le decimos, Dios, retírate de este lugar, de este trono es para mí. Eso es lo que Satanás quiso hacer y fue echado de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que considerar con seriedad, este es uno de los temas centrales en el cristianismo, amados, y tenemos que ser responsables. Yo tengo que ser responsable para enseñarles apropiadamente. Por eso durante 3 semanas hemos estado hablando acerca del perdón. Hemos hablado acerca del perdón de Dios hacia nuestras vidas las 2 semanas anteriores, y esta vamos a hablar acerca del perdón que nos debemos manifestar unos a otros. Amén. ¿Está claro hasta aquí? En segunda instancia debemos perdonarnos unos a otros porque así seguimos el ejemplo de Cristo. Cuando decimos que somos cristianos, estamos manifestando que nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Yo sé que este es un término muy comercial incluso en este tiempo, porque todo el mundo se llama cristiano, pero no todos son cristianos. Cristiano es aquel que sigue el ejemplo de Cristo en todas sus enseñanzas y en todos sus hechos.
Recuerdan ustedes que Jesús anduvo siempre en perdón. Él anduvo en perdón hasta el último momento de su vida, porque estando en la cruz del Calvario, en el último suspiro de su vida, Él seguía expresando perdón. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, vivir en perdón todos los días de nuestra vida. No solamente es algo que ya lo hice en el pasado, tengo que hacerlo en el pasado, en el presente y lo haré en el futuro. Amén. Lo hicimos en el pasado, por cierto. ¿Trajo libertad a nuestra vida? Sí. Hoy también tenemos que perdonar. Y mañana, por supuesto, tenemos que tener el corazón amplio y dispuesto para perdonar. Dice así la palabra, Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén, amados. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, despojarnos de todo tipo de maldad. ¿Y cuál es la maldad delante de Dios? ¿Cómo una persona puede ser considerada por Dios mala o malvada, perversa? Es aquella persona que atesora la amargura. Es aquella persona que atesora el enojo, la persona que atesora la ira. La persona malvada es aquella persona que está en gritería, en calumnias. Esa es la maldad delante de Dios. Y dice el Señor que nos despojemos de todo eso y vivamos más bien siendo bondadosos, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Yo sé que están pensando en este momento, es que hay algunas cosas que no se pueden perdonar. Conozco sus mentes. No hay nada que no debamos perdonar. Porque no hay nada que Dios se guardó para sí mismo. Dios no nos dijo, te perdono todo excepto esto. Él nos perdonó completamente. De esa misma manera nosotros debemos perdonar también completamente. Amén. Si seguimos el ejemplo de Cristo, tenemos que caminar como verdaderos cristianos, perdonándonos unos a otros, como dice la palabra. En la cruz Jesús estaba enseñándonos un patrón, un modelo de perdón, un estilo de vida que nosotros tenemos que seguir como creyentes. Allí Él estableció para nosotros en esa cruz del Calvario el modelo. Ninguno de nosotros soportó lo que Cristo soportó, o alguien soportó por lo menos algo parecido al sufrimiento de Cristo en su vida. ¿Alguien? Ninguno. Ninguno soportó. Estamos vivos. Cristo fue muerto. Vale decir que no hemos soportado lo que Jesús soportó. Pero Él perdonó. Amén. Él perdonó a pesar de soportar todo lo que soportó. Y nos dejó ejemplo, abrió el camino para nosotros para que sigamos su mismo ejemplo. Amados, en tercera instancia debemos perdonarnos unos a otros porque esto manifiesta la virtud más elevada del hombre. Un hombre es tan noble como cuanto perdona. Una mujer es tan noble como cuanto perdona. Amén. No hay nobleza en una persona que no perdona. En lugar de nobleza, una persona que no perdona lo que tiene es conforme la palabra indicaba maldad. Qué mala, qué perversa. Se te perdonó tanto y tú no perdonas. Eso es visto por Dios como una maldad, como una crueldad. Pero hay virtud, amados, y la virtud más elevada cuando nosotros somos personas que perdonamos. Nosotros manifestamos que somos hechura de Dios cuando expresamos el perdón. Leamos la palabra en Proverbios capítulo 19, verso 11. Así dice la Escritura: la cordura del hombre calma su furor, su honra es pasar por alto la ofensa. Amén. La honra de una persona es pasar por alto una ofensa. Oh, vale decir que tú eres un hombre honrado, un hombre digno de recibir honra, una mujer digna de recibir honra cuando pasas por alto la ofensa. Y muchos, obviamente, al ser ofendidos, inmediatamente empiezan a responder con el mismo calibre de palabras y respuestas. Pero las personas, también dice una versión, la versión
una de las versiones modernas en este mismo pasaje. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Amén. ¿De cuál tipo de persona, a cuál grupo de personas quieres pertenecer? ¿A las insensatas o a las personas honradas, que van a ser honradas por Dios? Las personas que van a ser dignas de respeto. Las sensatas definitivamente no pierden los estribos. Las insensatas pierden inmediatamente los estribos. Seamos personas sensatas. Amén. No seamos insensatos, sino sensatos. Vamos a estar a prueba permanentemente en nuestras relaciones diarias entre esposos, padres, hijos, hijos, padres, hermanos. Nos encontramos a diario con situaciones donde nosotros tenemos que pasar por alto la ofensa. A diario nos encontramos en situaciones donde somos ofendidos y tenemos que pasar por alto la ofensa. Esa es una actividad diaria en nuestras vidas. Y la virtud más honrosa de un hombre es, como dice el proverbio, pasar por alto una ofensa y expresar perdón. Todos los días estamos siendo ofendidos de una u otra manera y nosotros tenemos que estar permanentemente expresando perdón. Es un estilo de nuestra vida. Pedro le decía a Jesús: ¿cuántas veces, Señor? Los rabinos judíos en aquel tiempo enseñaban que 3 veces se debe perdonar la ofensa y a la cuarta, dale su merecido a esa persona que te está ofendiendo. Entonces Pedro estaba haciendo unos cálculos y decía: si los rabinos dicen 3 veces se puede perdonar y a la tercera llega el castigo, bueno, nosotros podemos perdonar 7 veces. Él dijo 3 más 3, 6, más 1 de gracia, 7. Señor, hasta 7 veces tenemos que perdonar. Y Jesús le dice: no, Pedro, no, sino hasta 70 veces 7. Es una expresión, decir siempre, perdona siempre, siempre. Imagínense si Jesús nos perdonara solamente 70 veces 7. ¿Qué hacemos cuando sobrepasamos esa cantidad, ese número? Estaríamos totalmente perdidos, ¿verdad? Pero Él nos perdona infinitamente. El perdón de Dios es un perdón infinito. Amén, amados. Una cuarta razón: debemos perdonarnos unos a otros porque el perdón libera al hombre de la conciencia de culpabilidad. No hay persona que retenga en su corazón el perdón y sea libre en su conciencia. Si tú no has perdonado, te sientes culpable y eres culpable en tu conciencia. Hay culpabilidad, no hay tranquilidad, no hay paz en tu vida, ni siquiera duermes bien debido a la culpabilidad. Y el Señor quiere traer libertad a nuestras vidas, amados. Y uno de los caminos para la libertad es el perdón. Leamos el Salmo 32, verso 3, y examinemos lo que experimentaba un hombre llamado David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero que en cierto momento hizo algo malo y estaba pasando días de sufrimiento porque no había confesado sus pecados delante de Dios. Y él dice así en el verso 3 del Salmo 32: mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. Era queja, lamento, no había paz en su corazón. Eso estaba viviendo aquel hombre. Mientras callé, mientras tú callas, mientras no perdonas, mientras no expresas el perdón, también vas a vivir una vida de sufrimiento, vas a vivir una vida de culpabilidad. Habrá un peso de culpabilidad sobre tu vida. Mucha gente trata de escapar incluso del lugar y trata de irse de una a otra parte. Sin embargo, no se libera de la culpabilidad. Y nosotros tenemos que aprender a vivir lejos de ese sentimiento de culpabilidad. Y el camino que el Señor ha preparado para vivir de esta manera es el perdón, amados. Tenemos que pedir perdón a Dios y tenemos que pedir perdón a nuestro prójimo, a la persona que nos ha ofendido o que nosotros hemos ofendido. ¿Qué pasaba con el salmista? Él dice: mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. Bueno, básicamente el sistema linfático de este hombre estaba secándose. Su sistema nervioso estaba totalmente alterado. Este hombre estaba enfermo.
Sus huesos se estaban envejeciendo. Muchos de los problemas físicos de las personas tienen que ver con la falta de perdón. No sé, tal vez ustedes están viviendo ahora mismo una situación delicada en su sistema de salud, puede ser el sistema nervioso o algún otro sistema en su cuerpo, pero tiene que ver con la falta de perdón. Tal vez muchos de ustedes han ido delante del Señor y le han pedido perdón a Dios por sus pecados. Eso está bien, tenemos que hacerlo por todos nuestros pecados. Pero ¿qué del perdonarnos unos a otros? Porque en el camino nos lastimamos, en el proceso nos lastimamos unos a otros, nos ofendemos unos a otros, o muchas actitudes de las personas nos ofenden a nosotros. Y aunque ustedes no crean, ustedes también ofenden, sus actitudes también ofenden a las otras personas. La misma palabra dice, no hay nadie. Santiago nos habla que no hay varón que no pueda ofender. Todos ofendemos. Compartíamos el viernes pasado en uno de los grupos, les decía, todos ofendemos, la verdad que sí. Ofendes aún sin hablar, sin decir una palabra ya ofendiste a alguien. Porque esa palabra o esa persona decía, yo espero que esta persona, si es tu esposo o tu esposa, me diga algo porque estoy pasando un tiempo difícil. Pero te quedaste callado. No le diste una palabra de ánimo ese momento y eso fue ofensivo para él o para ella. Imagínense, sin hablar ofendes. Cuanto más cuando abres la boca, ni qué decir, ¿no? El grado de ofensa es superior, ¿verdad? Amados, un corazón no perdonador también le da ventajas a Satanás. Leamos la segunda carta de Corintios, capítulo 10, segunda Corintios capítulo 2, más bien versos 10 y 11. Dice así la Escritura: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Por qué tenemos que perdonar? Para que Satanás no se aproveche de ti, para que Satanás no te atormente de día y de noche cuando no perdonas, para que no te robe la paz, para que tus huesos no se envejezcan. Yo sé que muchos luchamos contra la vejez, ¿verdad? No queremos envejecer, más bien queremos rejuvenecer. ¿Cuántos quieren rejuvenecer? En la presencia del Señor, Dios nos rejuvenece. Amén. Y Dios nos mantiene jóvenes cuando nosotros tenemos una actitud de perdón siempre, amados. Les aseguro, ustedes van a envejecer más pronto si no son perdonadores. Lo dice la palabra. Amén. Pero si tenemos un espíritu de perdón, estaremos permanentemente contentos. La alegría, ese contentamiento también incide en nuestro cuerpo físico. Así como la falta del perdón tiene incidencia negativa provocando enfermedades, y obviamente las enfermedades que hacen nos envejecen. Así como la falta de perdón tiene incidencia negativa, ¿saben qué? El expresar perdón tiene una incidencia positiva y nos mantiene jóvenes en el Señor. Amén, amados. Así que no se preocupen por ningún tipo de tratamientos de rejuvenecimiento. Solamente vivan la palabra del Señor, vivan en la presencia del Señor, tengan un espíritu perdonador siempre y serán y se verán jóvenes. Amén. Amén. ¿Saben qué? Cuando hay falta de perdón surge una raíz de amargura que deriva en todo tipo de problemas para la conciencia. Por eso nosotros debemos perdonar para liberar nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene que estar limpia, totalmente limpia, liberada. La gente que tiene amargura literalmente se está hiriendo a sí misma. Es impresionante, pero no puedo comprender de una manera, ¿no es cierto?, de la manera que ahora vemos la luz de la palabra del Señor, cómo la gente no puede perdonar. Pero sí puedo comprender que la gente no puede perdonar porque al no tener a Dios en sus vidas, al no conocer la palabra del Señor, al no tener la libertad que Dios nos da a nosotros, no hay la posibilidad de perdonar, no hay la capacidad de perdonar. La gente vive en amargura porque no conoce a Dios. Por eso tenemos que llevar al conocimiento de la presencia de Dios, ¿no es cierto?, de la persona de Jesucristo a todas aquellas personas para que experimenten el perdón de Dios. Si tú no experimentas el perdón de Dios, no hay forma, ¿cómo perdones?
Vivirás amargada todo el tiempo de tu vida. Amados, una quinta razón es que si no perdonamos, nosotros seremos disciplinados por Dios. Si somos hijos de Dios y no perdonamos, ¿cuál es la siguiente acción de Dios? La disciplina. Hijo que no te obedece a ti, ¿qué haces con él? No lo felicitas, sino viene la disciplina sobre ese hijo. Así también Dios nos va a disciplinar, porque donde hay espíritu no perdonador, hay pecado. Si no estamos perdonando, estamos pecando. Oh, qué tremendo es eso, ¿no? Y donde hay pecado, hay disciplina. Dios al que ama disciplina. Leamos 1 Corintios capítulo 11, verso 18. Algo estaba pasando en la iglesia de Corinto. Aquella iglesia tenía unos hermanos que vivían en cierto desorden, vivían en enemistades, y el apóstol Pablo así les escribe en el capítulo 11, verso 18. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Ya lo creo, conociéndoles a ustedes, corintios, están peleados unos con otros, están enemistados, hay divisiones. Se han formado grupitos. Hay divisiones aquí. Y lo creo, decía el apóstol Pablo. Porque son carnales. Por eso hay divisiones, por eso hay pleitos, por eso hay contiendas. ¿Verdad? ¿O será un fruto de los espirituales tener divisiones y contiendas? Ya les decía, ¿por qué hay peleas en nuestros propios matrimonios? Porque estamos actuando en la carne. Si actuamos en el espíritu, no vamos a estar peleados. Pero si estamos en la carne, obviamente, la carne quiere alimento. Y el alimento para la carne son las peleas, las disputas. Y el apóstol Pablo dice eso. Ya lo creo, porque ustedes están en divisiones. Hay discordia entre ustedes. Y saben que cuando el apóstol Pablo estaba enseñando sobre la mesa del Señor, hablaba acerca de las consecuencias para estos hijos de Dios que eran carnales. ¿Cómo sería la disciplina para estas personas? 1 Corintios, seguimos el capítulo 11, versos 30 y 32, dice: esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría, vale decir, no nos disciplinaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga o nos disciplina, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Amén. El Señor no quiere condenarnos junto con el mundo. ¿Cuál es la condenación del mundo? El castigo eterno. Pero Dios no quiere que te pierdas eternamente, no quiere castigarte eternamente. Por lo tanto, te va a disciplinar para que tú recapacites. Y esa disciplina que nos habla aquí es incluso extrema. Algunos han muerto, mueren físicamente, amados. Y en ese proceso de la muerte ellos llegarán al punto de decir: Señor, está bien, perdóname, o te pido perdón porque he vivido en mi carne. Y el Señor las restaura, ¿no es cierto?, en la relación de padre e hijo, pero la disciplina final es que ellos mueren. Yo he conocido a un cristiano, un hermano, que servía en el servicio a Dios junto conmigo hace muchos años. Literalmente murió. Y no fue sino en sus últimos días, tal vez horas de vida, que él se pudo arrepentir de sus pecados, del pecado de rebeldía delante de Dios. Vino una tremenda disciplina, una enfermedad que lo secó literalmente. Un hombre que era muy fornido, terminó piel y hueso. Y en las últimas horas de su vida, él, recuerdo, justo llamó a la oficina, atendí el teléfono y era él. Me decía: Marco, estoy de rodillas delante del Señor en este momento pidiendo perdón. Estoy pidiendo perdón al Señor por todo lo que yo hice. Mis ojos estaban totalmente cerrados, mis oídos estaban cerrados para no ver el amor, la misericordia de Dios. Entonces les dije a mis hermanos ahí de la oficina: vamos a ver a fulano de tal, me llamó, estaba de rodillas pidiendo perdón al Señor y vamos a visitarlo. Tardaríamos
hasta llegar a la casa de él, como 20 minutos llegamos y abre la puerta la mamá, nos dice, fulano de tal acaba de fallecer hace unos 2 minutos. Pero vengan, pueden verlo. La disciplina. Dios, el que ama, disciplina. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Algunos incluso han muerto. Otros están con enfermedades, diversas enfermedades. ¿A causa de qué? De la falta de perdón. Tú no tienes espíritu perdonador y viene la disciplina de Dios. Seamos de corazón abierto este día. Preguntemos al Señor, ¿no será que esta enfermedad tiene que ver algo con la falta de perdón que hay en mi corazón? Señor, ¿tendré falta de perdón? Yo creo que tenemos que perdonarnos y hacerlo con sinceridad delante del Señor, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve negar? No, yo perdoné a todos, yo ya perdoné. Te cuento que fulano de tal va a venir a la iglesia. ¿Es él por qué? Entonces no perdonaste totalmente, ¿no? ¿Verdad? Fulano de tal va a venir a la casa. Pero ¿por qué no tiene que dar una pisada en esta casa esa persona? Y empiezas a hablar mal para esa persona. Entonces, genuinamente no liberaste perdón. ¿A qué persona no quisieras ver en tu vida? Que no se te cruce en el camino. Entonces hay falta de perdón todavía en tu corazón. Amén. Tenemos que tener un espíritu perdonador. No importa cuánta ofensa hayan hecho contra nosotros, ya hemos perdonado a esas personas. Y si están sentados cerca de nosotros, bienvenidos. Amén. Y si un día golpean la puerta de nuestra casa, digámosle bienvenido. Amén. Es el espíritu perdonador que tenemos que desarrollar nosotros, porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Amados, la última razón importante, y Jesús lo dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Es un asunto bastante serio, ¿sí o no? Tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Qué quieres? ¿Que Dios no te perdone? No, obviamente no. No podemos nosotros estar en esa condición. Mateo 6:15 dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Tú vas delante de Dios en oración y le dices, Señor, perdóname. ¿Y qué te va a decir Dios? Si te perdono, no, Dios no te va a perdonar. Si tú no has perdonado primero, Dios no te va a perdonar. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Ahora, ya hablamos claramente la semana pasada acerca de que no se refiere al perdón para obtener la salvación, porque ese perdón lo hemos recibido delante del Señor por su infinito acto de misericordia, ¿verdad? Así pecadores con todas las faltas que teníamos, nos hemos acercado delante del Señor y Él nos ha perdonado. Ahora tenemos la capacidad de perdonar a los hombres sus ofensas. Y si no perdonamos, ahora sí entendemos que estamos cortando nuestra relación con Dios. Si ya hemos sido perdonados por Dios y no perdonamos, estamos cortando nuestra relación con Dios, amados. En la parábola del siervo malvado, en Mateo 18, nos habla acerca de una situación. Había un hombre que debía muchísimo al rey, mucho dinero. Entonces vino delante del rey y el rey le perdonó una deuda millonaria a este hombre. Pero luego el hombre, saliendo de la presencia del rey, se encontró con su consiervo que le debía una pequeña deuda. Y él dice, no quiso perdonarle y lo metió a la cárcel. ¿Y cómo reaccionó el rey que representa en esta parábola a Dios? Amén. La parábola está mostrándonos a Dios como el rey. Dice aquí, versos 32 al 35, entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo atormentaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les acontecerá, dice. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Está clara la palabra, iglesia? Amén. Eso es lo que el Señor dice en la palabra. Yo creo que no hay forma de tratar de
de esquivar este mensaje de la palabra del Señor. No tratemos de escapar o esquivar, no. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es vivir esta palabra del Señor. Tengamos un corazón amplio, dispuesto a perdonar. Si como cristianos no perdonamos, estamos provocando un cortocircuito de nuestra relación con Dios. Estamos estropeando inmediatamente nuestra relación con Dios, amados. Si no perdonamos, estamos destruyendo el puente por donde nosotros mismos tenemos que pasar. ¿Quién podría ser tan insensato de destruir el puente por donde él mismo tiene que cruzar? Lo es aquel cristiano que no perdona, que está reteniendo el perdón. El orden es este: primero perdonamos, luego somos perdonados. Amén. El momento que tú te acerques a Dios para pedirle perdón, asegúrate de que tú has perdonado al que te ofendió, porque si no, tu oración no será escuchada. Si no perdonamos a otros, no hay forma de tener bienestar espiritual en nuestras vidas. No hay forma. Por eso muchos han perdido el gozo espiritual y no saben por qué. Atribuyen a la predicación del pastor tal vez, o a los ministros de la alabanza aquí. Atribuyen no sé si es la silla, el ambiente, las luces, pero no sé, me siento mal, estoy mal espiritualmente. ¿Por qué estás mal espiritualmente? Necesitas perdonar. Amén. Hay falta de perdón. Eso es lo que está haciendo secar tus huesos físicos, pero también los espirituales. Muchos cristianos están secos. Y es por la falta de perdón, amados. Si no perdonamos a otros, no hay forma de tener bienestar espiritual en nuestras vidas. No hay forma de tener el gozo de Dios en nuestras vidas. Dios nos mide con la vara que nosotros medimos a otros. Mateo 6:12, recuerdan en la oración del Padre Nuestro. Que por cierto, los versículos que estamos estudiando este día son complementarios a lo que Jesús dijo en el 6:12. Dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y hemos repetido varias veces esta oración del Padre Nuestro y hemos dicho: y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros o los que nos ofenden. La oración no es perdónanos porque perdonamos a otros, sino así como hemos perdonado a los que nos ofenden. Amén. ¿Cómo perdonaste? Dios te perdonará de la misma manera como tú perdonaste. Así como nosotros hemos perdonado. Y en Lucas capítulo 6 versos 37 y 38 dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Eso no es una condición, hermanos. Y no es un versículo, sino son muchos versículos que estamos leyendo. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes miden, serán también medidos. Amén. Con la misma medida. Si tú no eres misericordioso, Dios no será misericordioso contigo. Si tú no eres compasivo con aquellas personas que te han ofendido, Dios no lo será contigo. Y tú le dirás: Padre, ten compasión de mí. Dios te dirá: no, porque tú no eres compasivo. Eso es lo que la Escritura dice, amados. Por eso les dije: ¿quién quisiera destruir el puente por donde él mismo tiene que pasar? ¿Quién quisiera hacerlo? Solamente sería una persona totalmente insensata. Si albergamos falta de perdón y amargura, nos estamos aislando de la bendición que puede ser nuestra. ¿Y cuánto anhela Dios bendecir a su pueblo? ¿Cuánto anhela Dios bendecir a sus hijos? Sí, anhela mucho. Tanta promesa de bendición en la palabra del Señor. Dios anhela bendecirnos, pero nosotros estamos impidiendo esa bendición de Dios por nuestro espíritu que tiene falta de perdón. Dios te tratará a ti de la misma manera que tú tratas a otros. Si no perdonas a otros, no tendrás el gozo de la comunión con Dios. No habrá comunión entre tú y Dios si no perdonas a otros. Si dices que tienes dificultades en perdonar, ¿qué tienes que hacer? Primero confiesa ese pecado. Confiesa delante de Dios, dile: Dios, perdóname porque me es difícil perdonar a otros. Perdóname, Señor. Todo empieza allí. El primer paso es ese, amados. Confesar nuestro pecado delante del Señor. Luego acércate a la persona. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Acercarte a la persona para decirle: perdóname. Quiero pedir perdón. Quiero hallar tu perdón. Estamos enemistados.
algo pasa entre nosotros. Simplemente eso. Para eso tenemos que morir a nuestro orgullo, porque el orgullo no nos permite acercarnos a esa persona con la que ha habido un cortocircuito, alguien que nos ha ofendido o alguien a quien hemos ofendido nosotros. Acerquémonos, tengamos el valor. ¿Saben qué? Eso se va a traducir en nuestras vidas en bendición. Bendición de parte del Señor, en gozo en tu vida. Si tú das ese paso, vendrá el gozo de Dios, porque Dios bendice a los obedientes. Amén, iglesia. En tercer lugar, trata de darle a esa persona un regalo que sea de valor para ti. Si estás enojado contra alguien, puede ser con los miembros de tu familia, en tu casa o en la iglesia, aquí o donde sea, acércate a esa persona y dale un presente de valor. Amén. Espero no recibir regalos la próxima semana. Bueno, si es así, bienvenidos, porque serán liberados, ¿verdad? Pero acércate, ¿saben? Muchas veces nos acercamos de palabra, pedimos perdón, pero como que todavía hay algo que no se rompe. Pero cuando tú vas, das un regalo que es realmente de estima para ti, le dices, fulano, fulana de tal, esto es para ti. Te estás despojando de algo. Y a partir de ese regalo que estás dándole a esa persona, como que tus ojos serán diferentes para mirar a esa persona. Serán ojos de misericordia. Serán diferentes. El principio es Hechos 20:35, que dice, hay más bendición en dar que en recibir. Cuando tú das algo que es de valor para ti, esa persona que tuviste un tremendo cortocircuito, tremendo problema, haz la prueba y la bendición de Dios que vendrá sobre tu vida, porque hay más bendición en dar que en recibir. Amén. Y dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Haz el intento, esto va a funcionar. Es un principio espiritual. Si quieres recibir la misericordia del Señor, tú debes ser misericordioso. Es un principio de vida espiritual, amados. No solamente es una parte de la Escritura, un versículo de la Escritura que tenemos que conocer y memorizar, es algo que tenemos que vivir nosotros, porque es un principio de vida. Sé misericordioso para alcanzar la misericordia del Señor. El cristiano verdadero es misericordioso. Un cristiano verdadero no puede ser alguien duro, alguien difícil de perdonar. El cristiano es misericordioso, es compasivo, está extendiendo permanentemente el perdón. Mateo 5:23-24 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí hay otro principio importante. Recuerda, ninguno que tiene una relación con Dios, pero al mismo tiempo que recuerda que una relación con su prójimo está rota y trae su ofrenda delante del Señor, esa ofrenda no va a ser aceptada. No va a ser aceptada por Dios. Primero dice, anda, ponte a cuentas con tu hermano. Después de ponerte a cuentas con tu hermano, ven y preséntale tu ofrenda, porque esa ofrenda será una ofrenda aceptable para el Señor, será un olor grato para el Señor. Dios bendecirá esa ofrenda. Pero si tú tienes un corazón libre de amargura, amados, esta es la palabra del Señor. Si no has perdonado, no puedes adorar genuinamente a Dios. Deja en el altar tu ofrenda y corre a ponerte a cuentas con tu hermano primero, con tu prójimo. Y si tu prójimo no está aquí, pues ponte a cuentas delante del Señor. Y acuerda llamar, contactarte con esa persona y ponerte a cuentas con esa persona para que tu adoración sea genuinamente recibida por el Señor, escuchada por el Señor. Es triste, tal vez muchos volverán a casa este día como llegaron a este lugar si no deciden perdonar las ofensas. Triste, ¿verdad? Que Dios tiene un banquete de comida espiritual para ti. Te dice, todo esto es para ti, disfruta,
pero tú no puedes disfrutar de ese banquete porque tienes falta de perdón. Pero el momento que tú decides perdonar, ese banquete es para ti, esa bendición es para ti. Disfruta del gozo, disfruta de la paz que sobrepasa todo entendimiento, simplemente disfruta de la plenitud de vida que Dios tiene para ti. Preguntémonos, ¿quiénes somos para no perdonar si Dios nos perdonó a nosotros? ¿Quién eres tú? Yo te pregunto. Yo también me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Podría ser un poco más duro y decir, ¿qué te has creído? ¿Verdad? ¿Quién te crees tú? Los conflictos no resueltos con la gente están provocando un cortocircuito espiritual en la vida de muchos creyentes, amados. Por eso tenemos que ir y correr y resolver aquellas situaciones pronto. Solamente así seremos bendecidos por el Señor. Solamente así vendrá la paz y el gozo de Dios en nuestras vidas. Así vendrá ese reverdecer espiritual en nuestras vidas. Empezaremos a gozar, a disfrutar de la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros, para cada uno, amados. Finalmente dice Santiago capítulo 2, verso 13, pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados. Porque con la compasión, dice, prevalece, o más bien porque la compasión prevalece sobre el juicio. ¿Está clara la palabra? A los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados. Y no quisiéramos estar delante del trono del Señor. Y nosotros con falta de compasión y misericordia, ¿verdad? Yo no quiero acercarme ante el trono del Señor todos los días en oración si en mi corazón no hay compasión primero por las personas, si no hay misericordia primero por las personas. ¿Cómo me va a tratar Dios? ¿Cómo me va a juzgar Dios si he pecado delante de Él y me estoy acercando ante su trono de gracia y yo no soy compasivo, no soy perdonador? ¿Qué voy a recibir de parte de Dios? Dígame. ¿Qué van a recibir ustedes de parte de Dios? Simplemente el mismo trato que ustedes dan con las personas. Por eso dice la palabra, perdonemos de la manera que hemos sido perdonados. Y recibiremos el perdón de la manera que nosotros perdonamos. ¿Está clara la palabra? Cada vez que perdonas a otros, recuerdas lo pecador que tú eres y que necesitas constantemente del perdón de Dios. Cada vez que tú perdonas, ay, Señor, yo también soy pecador. Señor, gracias por tu infinita misericordia, gracias. ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor? Gracias. Pongámonos en pie, iglesia. Tenemos que dar gracias al Señor porque Él nos ha dado su perdón de manera infinita. Él ha expresado su misericordia simplemente sobre nuestras vidas. ¿Y cómo no perdonar? Levanta tus manos unos instantes. Levanta tus manos. Si a ti te es difícil perdonar, reconoce delante de Dios. Confiesa esa falta delante de Dios. ¿A cuántos les cuesta perdonarles? Es difícil perdonar. O por lo menos perdonar completamente. Muchos tal vez perdonan en parte. O perdonan simplemente algunas ofensas. Pero otras ofensas les es más difícil de perdonar. O tal vez muchos de ustedes perdonaron a muchas personas, pero hay algunitas, otras a las que no han perdonado. Tal vez es una persona a la que no pueden perdonar. Una o dos ahí les ha costado mucho trabajo. Este día Dios dice, yo quiero bendecirte. Pero Dios te dice, no puedo hacerlo si tú no perdonas. Y te recuerda también de qué manera Él te ha perdonado. Él te dice, yo te he perdonado infinitamente. Lo hice por misericordia, lo hice por amor. ¿Recuerdan la parábola del siervo infiel? Le dice, siervo infiel, tanta deuda te he perdonado y tú no eres capaz de perdonar esta pequeña deuda. No queremos ser siervos infieles, queremos ser siervos fieles, siervos del Señor fieles.
Queremos caminar con fidelidad y en fidelidad todos los días de nuestra vida. Y la fidelidad al Señor implica que nosotros seamos amplios para perdonar. Amplios. Que nuestro perdón sea total, sea completo. Ora al Señor y dile: Dios, perdóname. Perdóname porque reconozco que me cuesta perdonar.